Me llamo Mario Jiménez, tengo 49 años y trabajo desde hace más de 2 décadas como operario en una de las estaciones del control ferroviario que hay cerca de Las Piedras, en el departamento de Canelones. La estación en sí ya no tiene tanto movimiento como antes, pero hay una caseta vieja justo al lado de un cruce de vías, donde todavía se requiere presencia humana en los turnos nocturnos para abrir o cerrar paso manualmente para registrar los trenes que pasan en ciertos horarios. La caseta es simple, una estructura de concreto con ventanas amplias, una silla giratoria y una mesa con registros en papel. No tiene baño, no tiene calefacción, solo un teléfono viejo que comunica con la central y una luz fluorescente que zumba más de lo que alumbra. A mí me asignan allí 1 o 2 veces por semana en turnos de madrugada. Nunca fue un lugar cómodo, pero había aprendido a tolerarlo. Sin embargo, hubo una noche que cambió mi forma de ver todo ese entorno. Era una noche de invierno, hacía frío, llovía y el cielo estaba cubierto. Entré al turno a las 11 de la noche, llevaba mi termo con café y un par de bizcochos. Revisé el libro de anotaciones del turno anterior. Nada fuera de lo normal. Solo 2 trenes programados para pasar. Uno a las 15 y otro a las 4. Pasadas las 12, vi las luces del primer tren a lo lejos. Se acercaba en el horario previsto. Anoté su número y hora de paso. Luego encendí las señales y vi cómo desaparecía entre la niebla. Todo parecía en orden, pero recuerdo me senté de nuevo. Algo me pareció raro. La radio portátil que tenía empezó a hacer un leve ruido. No estaba conectada a ninguna frecuencia oficial. Solo la uso para escuchar música mientras trabajo. La había dejado encendida, pero el volumen bajo. Sin embargo, de pronto, el ruido de fondo se volvió más claro. No era música, era como una voz, pero lejana, muy lejana, como si alguien hablara desde una habitación vacía. Me acerqué a la radio, bajé el volumen y el sonido se fue. Pensé que era una interferencia. A la 1:40 estaba revisando los papeles cuando escuché pasos afuera, claros, sobre grava mojada. No hay muchas posibilidades en ese lugar. O alguien viene caminando desde el camino vecinal, o está bajando de algún tren detenido, cosa que no debía pasar. Me asomé por la ventana, pero no vi a nadie. Sin embargo, los pasos continuaron, lentamente, como si alguien caminara en círculos alrededor de la caseta. Salí con mi linterna. Hacía frío y llovía, pero no había viento fuerte ni señales de animales cerca. Alumbré alrededor y no vi nada, pero el sonido seguía, claramente sobre la grava. Apunté al borde del cruce y por un segundo vi una figura. Estaba de pie, inmóvil, junto a las vías. Era alta, demasiado delgada, con un abrigo oscuro que parecía empapado. No se movía. Solo miraba hacia el suelo. No pude ver su cara. Grité. Pregunté si necesitaba ayuda, pero no respondió nada. Di unos pasos hacia él, y cuando volví a alumbrar, ya no estaba. Volví a entrar. Cerré la puerta con llave. Traté de tranquilizarme, pensando que era algún viajero o alguien que se refugió de la lluvia. Pero algo en esa imagen no me dejaba en paz. A las 3:18, la barrera de cruce comenzó a moverse sola. No había tren programado. Revisé el panel, sin actividad eléctrica. Apreté el botón de reseteo y la bajé de nuevo. Minutos más tarde, la radio volvió a emitir un sonido. Esta vez no era un murmullo. Era una voz que, aunque parecía comprensible, repetía algo. Y no era español. Sonaba como un idioma antiguo, lleno de consonantes secas y pausas largas. Me puse los auriculares, pensando que sería una señal perdida, pero cuando desconecté el aparato, la voz siguió saliendo, desde el parlante apagado. Tomé el teléfono de la caseta para reportarlo. Solo dio un tono.
Luego, un silencio largo que me pareció eterno. Y del otro lado, escuché una respiración, como si alguien estuviera allí, esperando que yo hablara primero. No dije nada. Colgué. Faltando 5 minutos para las 4, las luces del cruce se encendieron solas. El segundo tren pasó, tal como estaba previsto. Pero mientras lo veía alejarse, noté algo imposible. En el último vagón, de pie, pegado a la baranda trasera, iba la misma figura que había visto antes. El abrigo oscuro, la cabeza baja, inmóvil. Pero eso no fue lo más raro. En el libro de registros, donde se anotan los números de cada tren, el último ya estaba escrito, con mi letra, mismo trazo, mismas iniciales. Yo no lo había hecho. Cerré el libro sin borrar nada. Terminé el turno como si nada. Al día siguiente, hablé con un compañero de más antigüedad. No le conté todo, solo pregunté si alguna vez había pasado algo raro en esa caseta. Me dijo que muchos años atrás, una maquinista joven perdió la vida al intentar detener un tren que venía con un fallo de frenos. Saltó antes del impacto, pero nadie volvió a verla, ni siquiera encontraron su cuerpo. Algunos decían que a veces la veían cerca del cruce, solo de noche, siempre sola, siempre de espaldas. No sé si eso tenga que ver, no lo afirmo, solo sé lo que vi. Y esa noche, todo lo que creía saber del silencio cambió. Soy vigilante nocturno en una escuela secundaria al norte de Cochabamba. El edificio es antiguo, de los años 40. Tiene pasillos largos, salones con puertas de madera pesadas y un sótano que nadie usa desde hace años. Una noche, como a eso de la 1, vi que se encendió la luz del aula 3B. Pensé que alguien había dejado el interruptor encendido, así que tomé las llaves y fui a apagarla. Cuando llegué, la luz estaba apagada. Entré de todos modos, por si acaso. Revisé todo, vacío, cerré con llave y seguí mi ronda. Casi media hora después, volví a ver esa misma luz encendida. Me molestó. Pensé que era un fallo eléctrico, así que decidí cortar la luz desde el panel general. La apagué, volví a la caseta, y entonces, desde las cámaras, vi que en el aula 3B no solo estaba encendida la luz otra vez, sino que había alguien parado junto al pizarrón. No se movía, solo estaba allí, mirando los pupitres. Volví corriendo, pero al llegar la puerta seguía cerrada con llave. No podía ser un estudiante a esas horas de la noche, pero según lo que vi en la cámara, sí parecía ser un estudiante. El aula estaba completamente oscura, sin nadie adentro. Desde entonces, paso con miedo por esa zona y no vuelvo a confiar en todo lo que muestran las cámaras. Aún sigo trabajando en ese lugar, pero por las noches el miedo me carcome. Pero sigo trabajando por necesidad y porque debo ser profesional. Ni siquiera se lo he contado a mis jefes, mucho menos a mis compañeros.